Several times it hurts to admit that we know this. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy será un tema muy solicitado de parte de muchos de ustedes, ya que a medida que continúen educándose por medio de los videos, libros y sitios web numismáticos, pues aprenderán cuál moneda debe ser sometido a una compañía para que califique y certifique sus monedas, porque no todas las monedas valen la pena certificar. Por lo tanto, antes de considerar someter sus monedas, espero que muchos de ustedes tengan la habilidad de identificar cuál moneda vale la pena invertir su dinero para certificar. Recuerden que les dejo varios sitios web en la cajita de información aquí abajito del video. Y especialmente las diferentes compañías que yo sugiero que consideren a la hora de someter sus monedas para la calificación. Y si todavía no se ha suscrito, los animo que lo haga. Así es que activen la campanita para que siempre reciban notificación cada vez que someto un nuevo video. Estoy segura que muchos de ustedes tienen la curiosidad acerca de cómo enviar sus monedas a la compañía PCGS, Professional Coin Granting Service. Esta compañía tiene una de las mejores reputaciones conocidas. Tengo que decir, antes de ofrecer los beneficios de calificar monedas, que si usted tiene que pausar para tomar ciertas anotaciones, lo invito a que pause. Y tal vez se pregunte, ¿por qué debería considerar que sus monedas sean calificadas por una compañía? Existen varios beneficios de someter sus monedas para calificar, certificar y encapsular sus monedas. En el caso de la compañía de PCGS, una vez que varios profesionales evalúan la moneda, entonces determinan la autenticidad de la moneda. Y eso hace que una vez sea encapsulado la moneda por esta empresa, están poniendo su garantía de que es genuino. Además de calificar su grado o condición, también determinarán tanto la presencia o ausencia de desgaste en la superficie. Y presten atención a sus honorarios, porque en ocasiones pudieran solicitar una tarifa adicional si tienen que calificar cualquier variedad o error, así como otras anomalías en la moneda que podrían agregar valor o interés en la moneda. Este detalle que voy a mencionar es importante para los numismáticos o los coleccionistas principiantes, y es que una vez se ha calificado, certificado y encapsulado por una compañía prestigiosa, generalmente se puede vender por una cantidad mayor y traerá más interés de los compradores al estar la moneda certificada y titulada. Muchos se han preguntado, ¿obtener una moneda calificada es lo mismo que obtener una moneda certificada? Bueno, pues le diré que calificar una moneda no es lo mismo que obtener una moneda certificada, porque cualquier persona con experiencia y conocimiento numismático puede calificar una moneda. Sin embargo, el obtener una calificación de moneda para identificar su autenticidad significa que tendrán que venir la moneda encapsulada de una manera profesional. Pero no se confundan, porque aunque esto significa obtener una moneda autenticada, evaluada y encapsulada por una compañía, sin embargo, técnicamente la certificación no significa necesariamente que la moneda vaya a recibir una calificación, que muchos me han mencionado este detalle al no recibir calificación.
Tampoco significa que la moneda se sellará en un soporte, ya que se ha encontrado moneda falsa y cuando van a someter sus monedas, la compañía no puede autenticar dicha moneda. Quiero dar otro ejemplo. Si el especialista recibe para su evaluación y observar que la moneda ha sido limpiada, modificada, alterada o no califica para una calificación, pues ya entonces ya es algo más serio. Aunque en otros casos la moneda recibirá una calificación, pero no será sellada en el portamoneda de esa empresa por una u otra razón y normalmente por petición especial del cliente. En el caso de la compañía de PCGS, si usted desea enviar una moneda a ellos, debe hacer varias cosas. Debe convertirse en miembro de PCGS para ser parte de un club para coleccionistas. Una vez sea miembro, podrá enviar la moneda a usted mismo, aunque yo le estoy proveyendo información básica en cómo someter sus monedas a PCGS. Siempre recomiendo que vayan al sitio web de PCGS para más información. Muchos que se hacen miembros desean economizar y saben que van a someter muchas monedas a lo largo del tiempo. Entonces, según el nivel de membresía que elijan, pueden recibir cupones para presentaciones gratuitas o de costo reducido, lo que le permitirá ahorrar mucho dinero a largo plazo. Algunas personas someten sus monedas por medio de un distribuidor autorizado, o sea, los coin dealer. Si usted va a una tienda de moneda, muchas veces esta persona ya es un distribuidor autorizado. Y otras personas que desean someter sus monedas a PCS por ellos mismos y no a través de un distribuidor. Lo primero que deben de hacer es visitar el centro de presentación en línea de PCGS. Segundo, complete un formulario de envío de PCGS siguiendo el proceso de envío de la moneda o monedas de PCGS paso a paso. Tercero, asegúrese de que su moneda o monedas estén correctamente embaladas y luego envíela a PCS por correo certificado a través del Servicio Postal de los Estados Unidos o FedEx Ground Shipment. Esta pregunta me lo hacen muchas veces y es cuánto cobra PCGS por certificar una o varias monedas. Y esto es muy difícil de responder porque hay tantos factores diferentes sobre las monedas que envían que afecta el costo, como por ejemplo el tipo de servicio de calificación de monedas que desea. Segundo, el tipo de moneda que está enviando. Tercero, el valor aproximado de su moneda, porque lo va a preguntar. Cuarto, ¿qué tan rápido necesita que le devuelvan la moneda? Quinto, en términos generales, diría que el costo oscila entre $25 a $65 por moneda. Obviamente depende de algunos factores. Y algunos servicios que cuestan un poco más y otros que cuestan un poco menos. Por eso es que es difícil mencionar cuánto costaría. Si usted desea información adicional de lo que yo estoy proveyendo, de cuánto costará que PCGS califique sus monedas, entonces los invito a que consulten directamente en su sitio web para tarifas y servicios de PCGS con una moneda específica que usted tenga en mente. Otra pregunta que me han hecho es ¿cuánto tiempo tarda PCGS en calificar una moneda? El tiempo que le toma a PCGS procesar su pedido depende de una multitud de factores y que incluyen, obviamente, dependiendo del tipo de servicio que usted solicite a PCGS, pero le voy a mencionar algunos,
cuántas monedas va a enviar. Eso es un punto importante. ¿De dónde son las monedas? Si requieren atribución especial, si son monedas con variedades o errores u otro manejo especial. Estos son factores importantes. Otro punto del tiempo que toma en procesar su pedido es que a veces la tardanza depende del resultado que reciban las monedas. Y les voy a dar una experiencia. En una ocasión leí que hubo más de 3 especialistas verificando una moneda, o sea, analizando una moneda, porque no estaban muy seguros si era una moneda auténtica o falsa, ya que fue producida con mucha exactitud. Y una vez que ya lo habían analizado, ellos dedujeron que era falsa. O sea que existe, y sé que existe otras razones imprevistas que podrían afectar la rapidez de su envío. He leído que a algunos les ha tomado hasta 2 meses en recibir su moneda una vez fue calificada y luego se lo devolvieron al cliente. O sea, no todas son las mismas experiencias. Otras personas las han recibido mucho antes de 2 meses. Por lo tanto, si aún usted tiene duda, la compañía de PCGS tiene un número de teléfono y correo electrónico que le será de mucha ayuda. Si usted desea saber cómo enviar monedas a PCGS como un profesional, pues quédese pendiente al próximo video. Si le gustó esta información, pues apreciaría un like, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y si desea enviarme una carta para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, siempre les dejo mi dirección. Gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince charming to me.